Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Estamos felices de estar un día más con ustedes en esta cadena de oración. Un shalom para todos desde donde usted se encuentre, felices y contentos de tener la oportunidad de reunirnos de forma virtual un día más. Hoy estamos en el día 65. Cuando pensamos en este número, pensamos en la fidelidad de Dios, pensamos en el respaldo de Dios, pues son 65 días de intercesión, 65 días de oración por Bolivia. Y muchos se preguntarán, ¿por qué un tiempo muy extenso? Pues déjame decirte que estamos orando por cada tema en particular. Estamos orando por sectores etarios, estamos orando por los departamentos, orando por situaciones particulares. ¿Como cuáles? Orando por los presidentes en nuestra nación, por las familias, estamos orando por la gente en necesidad, estamos orando por sectores vulnerables, personas que sufren adicciones, en fin, por muchos asuntos en particular. Y todos estos asuntos, por cierto, están plenamente relacionados con la crisis en nuestro país. Y nosotros como cristianos estamos llamados a poder clamar, pero también al mismo tiempo tener una actitud de poder reflejar a Cristo con cada cosa que hacemos. Por eso es que estamos en este espíritu orando por cada situación. Y hoy, por supuesto, también con un tema en particular. Estamos orando por una situación que creo yo implica e involucra a todos los cristianos. El tema y que obviamente también implica e involucra al sector en general de nuestro país, Bolivia. Me refiero a orar por la integridad moral nacional. Muchos nos preguntamos por qué hay tanta corrupción en nuestro país, pero eso también de alguna manera se puede responder cuando nos referimos a cómo se encuentra moralmente el país. Es común escuchar la frase, cada país tiene el gobernante que merece. Eso también nos habla de la realidad de cómo se encuentra la nación como tal, cómo se encuentra la juventud, de qué forma reacciona la ciudadanía en particular. Pero bueno, ese es el tema que hoy vamos a compartir, hoy es el tema que hoy vamos a tocar y por supuesto tenemos una reflexión, tenemos un tiempo de oración y también un tiempo de lectura de un salmo que va a destacar la importancia de la justicia. Sin antes pedirles que por favor podamos inclinar nuestros ojos y empezar este tiempo con una oración bajo la venia y el respaldo de nuestro amado Espíritu Santo. Señor bendito, te damos gracias por este precioso tiempo, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos un día más, Señor. 65 días donde hemos sido testigos, Señor, de tu fidelidad, de tu respaldo, de la respuesta, Señor, a esta oración, Señor, continua, insistente, a una respuesta, Señor, persistente, Padre Santo, porque tú nos has movido, Señor, a orar por nuestra nación, Señor. Y hoy, Señor, tenemos la posibilidad de conectarnos, Señor, todos los departamentos. Y me animo a decir también que fuera de nuestro país a través de este medio virtual, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver que la tecnología que es usada, Señor, en sabiduría nos puede ayudar a romper con toda barrera, Señor, de distancia. Y podemos unirnos en un solo espíritu, orando, Señor, por todos estos propósitos, Señor. Hoy particularmente por la moralidad, Señor, en la nación de Bolivia, Padre Santo. Tú conoces cómo se encuentra Bolivia. Somos testigos también cada uno de nosotros de cómo está la realidad, Señor, de la moral en nuestro país, en las familias, en los jóvenes, en los niños, Señor, en los trabajadores, Señor. Padre Santo, permítenos hoy, Señor, interceder con toda la fuerza y también, Señor, prestar nuestros oídos a la reflexión, Señor. Gracias por un día más, Señor, y por toda la gente que está conectada, Señor, que hoy, unidos en el Espíritu, Padre Santo, sin una bandera denominacional, nos unimos en un clamor, Padre, creyendo que tú, Señor, obrarás y actuarás en nuestro país. Confiamos en tu poder y sabemos que tú eres la respuesta, Santo Dios, a un cambio radical en nuestra querida Bolivia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor. Amén, amén
Y amén. Bien, antes de pasarle a nuestra estimada licenciada Yesenia, quien hoy nos dirigirá unas palabras alusivas al momento y al tema en particular, quiero mencionarles que Bolivia, en un índice de percepción de corrupción, pues hay una medición acerca de cuán corruptos podrían ser los países. Es una medida del 0 al 100, siendo 0 la medida del país más corrupto y 100 el país más limpio, llamémosle en términos medibles. Bolivia tiene una puntuación de 28. Esta es una realidad muy fuerte porque con respecto a 2023, Bolivia tenía 29 puntos, lo cual le ubicaba en el puesto 133 de 180 países evaluados. Este, por cierto, es el puntaje más bajo de Bolivia en los últimos 12 años. En América Latina, el promedio general de corrupción sobre 100 es 48, lo cual nos da a entender que estamos por debajo de la media y la situación crítica en el país es evidente. Muchos se preguntarán a qué se debe. ¿Serán problemas económicos? ¿Problemas morales? Pues hoy se estará desarrollando este tema y pues para eso queremos invitar a nuestra estimada licenciada que traerá una reflexión oportuna y alusiva al momento. Así que pedimos a nuestra licenciada, por favor, que pueda dirigirnos con una reflexión. Licenciada, tiene la palabra. Gracias, hermano Wilbur. Muchas gracias a todos los que están presentes también aquí en Salamit para poder continuar con esta cadena de oración. Y bueno, pues vamos a tener nuestro mensaje de reflexión esta noche acerca del tema que nos convoca el día de hoy. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la justicia y la inmoralidad, ¿sí? Con nuestro pasaje clave que está en Proverbios 14:34. La palabra del Señor nos dice así: la justicia engrandece la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Y quiero hacer una pequeña introducción aquí, haciendo reflexión a lo siguiente. Hubo un estudio que demostró que los grandes imperios justamente cayeron gracias a la inmoralidad muchas veces, ¿no? Y a la corrupción. Entre ellos, les voy a mencionar algunos que tenemos como ejemplo de grandes imperios que cayeron a causa de esto. Varios imperios a lo largo de la historia han sido asociados en cuanto a su caída debido a problemas de inmoralidad. Aunque no fue la única causa, se puede decir que fue el ancla que desató todo lo demás. El Imperio Romano es un ejemplo destacado, donde la corrupción, la decadencia moral y los excesos de algunos emperadores se mencionan como factores contribuyentes al declive de este gran imperio. Otros ejemplos también incluyen el Imperio Babilónico y la pérdida de valores en el Imperio Británico. Aunque estos casos de inmoralidad no son la única causa del declive de estas naciones, fueron un punto de partida. Entonces, nosotros podemos relacionar esto con la caída de grandes imperios y lo importante que es para una nación poder mantener la integridad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre la integridad moral que engrandece una sociedad, no solamente al individuo, sino toda una sociedad. La Biblia no solo va a hablar exactamente del cristiano, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, vamos a ver que Dios le habla a toda la creación, porque tenemos la imago Dei. Y a partir de esa imago Dei, nosotros tenemos la capacidad de hacer lo bueno, como también por la naturaleza caída tenemos la capacidad de hacer lo malo, ¿no? Entonces, vamos a ver que habla de toda la sociedad. De hecho, han habido sociedades y naciones que han sido condenadas absolutamente en su conjunto por el pecado que había en ellas, ¿no? Entonces también podemos decir que el destino de una nación está ligada a su conducta moral y su conducta espiritual. Por eso es que yo tomaba el ejemplo de estos grandes imperios que tuvieron una caída y un declive justamente por estos puntos de inmoralidad y corrupción, ¿sí? Son cosas que destacaron bastante, sobre todo en el Imperio Romano. Entonces, nosotros podemos ir a la historia y ver las atrocidades que se cometían antes de la Reforma, por ejemplo. Incluso dentro de la iglesia había una decadencia moral y una corrupción dentro del pueblo de Dios. Entonces, hoy vivimos en tiempos de crisis ética, ¿sí? La corrupción, la violencia, el engaño y el relativismo son el pan de cada día.
nosotros vemos cómo cada vez los valores se van perdiendo y estamos como en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces se condenaba lo bueno como malo y a lo malo le llamaban bueno. Y cada quien, ¿no? Así termina el capítulo 19, cada que bien le parecía. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un análisis como este, de cómo la decadencia moral y la corrupción pueden llevar al declive de toda una sociedad, no solamente de las personas, sino de toda una sociedad. Dios enseña que la justicia e integridad son el verdadero fundamento de una sociedad fuerte, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros vemos que el pueblo de Dios o la nación de Israel se levanta, lo primero que Dios hace es justamente dar una ley moral a través de los mandamientos, una ley moral y espiritual, que van a ser la base y los fundamentos para que la nación de Israel subsista, ¿sí? En medio de justamente las naciones paganas. Esto es muy importante porque es interesante que cuando Dios saca de la esclavitud de Egipto a los hebreos para poder establecer una nación, lo primero que hace es justamente darles una ley moral, ¿no? Una ley moral y espiritual que puedan dirigir justamente a la nación para un buen desarrollo y el crecimiento de la misma. Entonces, nosotros podemos ver desde las escrituras que son puntos muy importantes para toda una sociedad. Esto es lo que hace fuerte, ¿no? La justicia es un fundamento de la grandeza de una nación, ¿sí? Y la justicia es vivir en rectitud y honestidad, cumplir lo correcto delante de Dios y de los hombres, ¿sí? Una sociedad que practica la justicia se fortalece y la práctica de la justicia va a partir de la familia, ¿sí? La familia, el gobierno y la economía también dentro de un país, ¿no? Sin dejar de lado lo espiritual y la iglesia. Pero cuando nosotros vemos la base fundamental de la sociedad, que muchas veces va a ser la familia, es donde se tienen que prácticamente dejar el legado de los valores, ¿no? La honestidad, el respeto, la fidelidad, son cosas que tienen que sobresalir en un núcleo familiar. Y desde ahí empiezan los valores que se van a proyectar hacia la sociedad, ¿sí? Dentro del gobierno, ¿cómo se puede vivir en justicia y rectitud dentro del gobierno? A través de la transparencia y también de la equidad, ¿no? Y sobre todo del cumplimiento legítimo de sus deberes como gobierno, ¿no? ¿Cuál es el rol del gobierno? La economía en cuanto a la honradez y el trabajo justo. Todo esto nos va a hacer vivir en rectitud y honestidad delante del Señor. Recuerden que la Escritura también habla bastante de la honradez y del trabajo, ¿no? Para poder cumplir la justicia en todos estos ámbitos. Podemos ver ejemplos bíblicos, ¿no? Como yo les decía hace un momento, Israel prosperaba cuando guardaba la ley. Pero cuando Israel le daba la espalda a Dios, ¿qué es lo que pasaba? Venían tiempos de cautiverio, ¿no? Esta nación caía y se volvía un círculo vicioso. Es como que caían en pecado, se arrepentían, volvían a Dios, volvían a darle la espalda a Dios y caían en pecado, se arrepentían y volvían a Dios. Es como que esos tiempos donde Israel realmente guardaba la ley y practicaba la justicia es donde esta nación se levantaba con poder, ¿no? Recuerden lo que le dijo Dios a Josué, justamente hablando de su ley. Decía, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, Dios había dejado la ley para eso, ¿no? En la ley estaba la justicia de Dios para que toda una nación prosperara, así como cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, otro ejemplo, nosotros podemos ver que Nínive recibió misericordia
cuando se arrepintió de sus prácticas. Ahí nos podemos referir a Jonás y el capítulo 3. ¿Qué pasó con el pueblo de Nínive? Cuando recibió el juicio de Dios, ellos decidieron arrepentirse y Dios los perdonó. Lastimosamente conocemos la historia después, que igual cayó porque le había dado la espalda a Dios y a su justicia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el pecado? Además que es condenación para cada hombre, también es la vergüenza de las naciones, porque el pecado corrompe. Las bases morales de la sociedad van a estar justamente en la justicia de Dios. Y cuando nosotros pecamos, estamos yendo en contra de la ley de Dios y de su justicia. Y esta va a ser la base de la decadencia de toda una sociedad. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? ¿Cómo es que corrompe el pecado? Podemos ver las consecuencias con la injusticia, la violencia, la mentira, el egoísmo. Esas son las consecuencias del pecado. Así que eso es lo que se va a reflejar en la sociedad desde el mismo individuo. Por eso es que el pecado corrompe y contamina. Y eso es lo que se prolifera en la sociedad, ¿no? Por eso es que es tan importante guardar la ley de Dios, ¿no? Produce desconfianza social y destrucción de valores. Eso es lo que produce el pecado. ¿Por qué la desconfianza social? Porque nosotros entendemos que es pecado robar, pero si nosotros no tenemos temor de Dios y no cumplimos esa ley, bueno, pues vamos a codiciar lo que tiene el prójimo y posiblemente eso termine volviéndose en una acción y vamos a tener una sociedad de ladrones, de mentirosos, de engañadores, de estafadores a consecuencia del pecado. Y esto se va a ver en la sociedad. La destrucción de valores. Nosotros podemos ver cómo ha crecido la inmoralidad dentro de nuestra sociedad, que es consecuencia del pecado. Por eso es que el pecado termina siendo la vergüenza de las naciones. Podemos ver consecuencias históricas. ¿Qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra? La decadencia moral de Sodoma y Gomorra trajo un juicio a toda esa tierra. Los imperios que cayeron por la corrupción moral, como lo habíamos dicho, Roma, Babilonia y otro de los imperios más o menos contemporáneos, que es el Imperio Británico, han caído a causa de la corrupción y la inmoralidad en el pueblo, ¿no? Así que el pecado no solo afecta al individuo, como estamos viendo, sino que mancha el testimonio colectivo de un pueblo, porque contamina y corrompe, ¿sí? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como iglesia y pueblo de Dios ante esta situación? Nosotros somos llamados a ser sal y luz del mundo. Nosotros podemos ver en Mateo 5:13 al 16 las palabras de Jesús, que dice: vosotros sois sal en la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces aquí hay una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Mantener íntegro el testimonio de Dios a través de cumplir la ley y mostrar así su justicia. La iglesia tiene que ser un modelo de integridad moral en medio de la corrupción. Por eso la primera batalla del cristiano muchas veces es consigo mismo, con su carne, con el mundo y con Satanás. Entonces es una lucha constante, porque es nuestro deber como iglesia ser un modelo de integridad. Es lo que se espera de nosotros como imitadores de Cristo, que fue un hombre íntegro, ¿no? Que tenemos que llegar a la estatura de ese varón perfecto. La iglesia debe ser modelo en la familia, con la pureza, el respeto, el amor, desde cómo se toman las relaciones, cómo se toma el matrimonio, cómo se relacionan padres e hijos.
Licenciada, se congeló su imagen. Licenciada Jessie, gracias. Bien, mientras esperamos a nuestra licenciada Yesenia, permítanme leerles el Salmo. En caso de que podamos volver a conectarnos, pues vamos a seguir escuchando la reflexión. Y ya adentrándonos con este mismo asunto que estamos hablando de la justicia y de la moralidad en las naciones, permítanme leerles el Salmo capítulo 72. El Salmo capítulo 72 destaca la justicia del reino y nos dice de la siguiente manera: Oh Dios, empezando por el versículo 1, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar en mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes, dice, de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén y amén. Este versículo destaca la importancia de la justicia en una nación. Ciertamente esta justicia en el gobierno también de alguna forma lleva a que también se viva en justicia durante en todo lo que es la nación. Entonces esto nos recuerda la importancia de la misma. Bien, ya tenemos nuevamente la conexión con nuestra licenciada, así que vamos a permitir nuevamente que nos pueda continuar con la reflexión. Adelante, estimada licenciada. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan a la perfección? Perfectamente, Lice. Muy bien, entonces por favor me dicen dónde se cortó para que continúe, o me escucharon todos, solo no me vieron. Sí, hasta el final, licenciada. Se escuchó todo. Ah, bueno, se escuchó todo. Muy bien. Entonces les hablaba justamente el punto de la responsabilidad del pueblo de Dios como iglesia, ¿no? Primero en la familia, luego en el trabajo, les decía, ¿no? Ha habido cristianos que han dado tan buen testimonio que la misma gente dice, preferimos contratar cristianos porque son honestos y responsables. Qué lindo saber eso. Pero qué mal cuando un cristiano da mal testimonio y terminamos escuchando, no, los cristianos son lo peor. Alguna vez hemos escuchado eso. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención a que nosotros tenemos una responsabilidad y un deber como iglesia y como pueblo de Dios, justamente para dar la cara contraria a la injusticia, a la corrupción
y a la inmoralidad, ¿no? Entonces, esos son nuestros deberes como iglesia. También tenemos deberes con la sociedad en cuanto a la justicia, el servicio y la verdad. Y muchas veces como iglesia también nos va a tocar confrontar la mentira y la injusticia, servir al prójimo y sobre todo llevar como estandarte la verdad. Así que tenemos un desafío como iglesia para poder combatir y hacer contraste con la realidad de nuestra sociedad actual que está inmersa en la corrupción, en la inmoralidad y en todo este declive y decadencia social, ¿no? Entonces, la transformación de una nación comienza con la transformación del corazón humano. Recordemos lo que dice Ezequiel. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿no? Entonces, la transformación va a comenzar con nosotros, ¿sí? Por la responsabilidad que tenemos. Así que una sociedad se engrandece no por su poder económico ni militar, sino por su integridad moral y espiritual. Recordemos que podemos tener el poder económico, podemos tener grandes tropas, pero eso no es lo que va a engrandecer una nación, ¿sí? Recuerden lo que dice el Salmo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, ¿sí? Si Jehová no está con nosotros, si Dios no está con nosotros y no tenemos estos principios, vamos a ver decadencia moral. Porque en Dios está la santidad, la justicia, la misericordia. Y por eso es que solo en Él se va a encontrar esta armonía, ¿sí? Aún para una nación. Bienaventurada la nación sobre la cual Jehová es Dios, ¿sí? Y Él gobierna. El pecado traerá vergüenza, pero la justicia exaltará a la nación. Así que un llamado para todos nosotros como iglesia, y los que estamos aquí en Salamid y todos los que nos van a escuchar, un llamado importante es que nosotros tenemos que luchar por vivir con integridad personal y ser agentes de cambio en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿sí? Y en nuestra iglesia, por supuesto, ¿no? Porque la iglesia no está libre de hombres pecadores que conformamos el cuerpo de Cristo, así que tenemos que ir transformándonos, ¿sí? Tenemos que ir de gloria en gloria. Así que no olvidemos que tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y esto es lo que nos va a ayudar. Así que muchas gracias, hermanos, por haberme acompañado en esta reflexión. Que Dios los bendiga y que realmente nos dé la fuerza, la sabiduría y de su espíritu para que nosotros podamos cumplir con esta responsabilidad que tenemos, ¿sí? Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión. Y pasemos a orar para que el Señor pueda obrar en este aspecto de la vida de cada uno de nosotros y podamos salir a impactar esta sociedad. Gracias por tan oportuna reflexión, estimada licenciada. Creo que ha llegado al corazón de cada uno de los que están presentes a través de las redes. Meditar en la importancia de la moralidad en una nación es algo que debemos priorizar, ¿no? Meditar en ello y, como decía nuestra licenciada, Nínive es un ejemplo muy claro de cuán importante es vivir en la justicia de Dios. Bien, vamos a pasar ahora con la parte de la oración, para lo cual voy a pedir también a nuestra querida pastora Janet que hoy pueda dirigirnos con un tiempo de oración. Por supuesto, es importante clamar, interceder, particularmente pidiendo que nuestra nación sea una nación de bien, una nación moralmente alineada a los principios de la Biblia, porque esa es la realidad. La moral viene por medio de los principios de la palabra de Dios. Pastora Janet, por favor, voy a pedirle que pueda dirigirnos en oración. Tiene la palabra, querida pastora. Muchas gracias, hermano Wilbur. Buenas noches a todos los hermanas y hermanas aquí presentes. El día de hoy estamos ya en el día 65 y el día de hoy estamos orando por la integridad y la moral nacional. En esta cadena de oración, que es un llamado a la oración a todos los cristianos, sin distinción de confesión de fe, credo o denominación,
Como bien lo decía el pastor Wilbur, la integridad moral nacional se refiere a la cualidad de un país y sus ciudadanos de actuar con principios éticos y morales sólidos, tanto a nivel individual como colectivo, en todos los ámbitos de la vida social y política. Implica la adhesión a valores como la honestidad, la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. El día de hoy, hermanos, les invito, por favor, a inclinar el rostro y hacer una oración en este día número 65 por la integridad y la moral nacional. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te adoramos y te alabamos. Reconocemos que tu majestad y soberanía se extienden sobre Bolivia y sobre todas las naciones. Tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios de pureza, tú eres un Dios de justicia. Y tu palabra declara en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Señor Padre Santo, en este día 65 de esta cadena de oración, te exaltamos porque solo en ti se encuentra la verdadera integridad. Padre Santo, venimos hoy a ti con corazones contritos para confesar los pecados de nuestra nación. Hemos permitido que la falta de integridad moral se arraigue en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas. Hemos permitido que la falta de integración moral también afecte a nuestros líderes y también en nuestros hogares. Hemos fallado en seguir tu camino de rectitud. Y como dice tu palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor Padre Santo, te pedimos perdón por cada acto de corrupción, por cada mentira y deshonestidad que ha manchado nuestra querida patria Bolivia. Reconocemos tu soberanía y tu poder para transformar corazones y naciones. Te pedimos, Padre Santo, que infundas en nuestros líderes y ciudadanos un espíritu de integridad moral, que la verdad, la justicia y la rectitud sean los pilares de nuestra sociedad. Padre Santo, a pesar de nuestros fallos, te damos gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana y por tu promesa de que a través de tu gracia podemos ser transformados. Te agradecemos por las personas honestas y justas que en Bolivia a diario demuestran integridad y valentía. Gracias por cada voz que clama por la verdad y por cada acto de rectitud que nos recuerda que un futuro mejor es posible, en especial para nuestra querida patria Bolivia. También el día de hoy, Padre Santo, te pedimos a ti esta oración para que nos ayudes en la integridad moral nacional. Padre Santo, ayúdanos a comprender los valores éticos y morales que son la base de la integridad moral.
que tengamos en nuestros corazones honestidad, justicia, responsabilidad, respeto, solidaridad y transparencia en cada acto que realicemos. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a luchar contra la corrupción. La integridad moral nacional implica un compromiso firme con la prevención y sanción de la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el sector privado, ya que la corrupción socava la confianza pública y el desarrollo sostenible. También el día de hoy, Padre Santo, te pedimos para que tú intercedas en un buen gobierno, que la integridad moral se refleje en la implementación de prácticas de una buena gobernación que incluye la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el acceso de la justicia. También, Padre Santo, en este día 65 de la cadena de oración, te pedimos por el respeto a los derechos humanos. También te pedimos, Padre Santo, porque en nuestra querida patria Bolivia exista un desarrollo sostenible que equilibre el crecimiento económico y proteja nuestro medio ambiente y la inclusión social. También en este día te pedimos por la unidad nacional, que se manifieste en la construcción de un sentido de unidad y pertenencia entre todos los ciudadanos, promoviendo la cohesión social y la colaboración para alcanzar objetivos comunes. Padre Santo, en este día 64 de oración, que está destinado a la integridad y la moral nacional, te pedimos que fortalezcas a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que exista transparencia, eficiencia y sean confiables ante la sociedad. También, Señor, en este día te pedimos por el crecimiento económico en nuestra querida patria Bolivia, que se reduzca la corrupción, que está como país Bolivia en un nivel todavía alto, que se promueva un buen gobierno con integridad moral nacional, que pueda generar un entorno más propicio para la inversión, para el comercio y el crecimiento económico de cada familia. También te pedimos, Señor, por la cohesión social, por la promoción de valores éticos y el respeto a los derechos humanos. También, Señor, en este día 65 de la cadena de oración, te pedimos porque cada persona, cada hermano y cada hermana, sin distinción de fe, ni credo, ni de religión, pueda volver a confiar en el servicio público, pueda volver a confiar en las instituciones públicas, pueda volver a confiar en el gobierno, en las leyes, que muchas veces a causa de la inmoralidad han dejado de ser confiables. Y esto es un fundamento para que funcione nuestra querida patria Bolivia como un país democrático. Te pedimos también, Señor, que nos libres de la corrupción, que nos libres de la deshonestidad y la falta de ética que amenazan nuestra querida sociedad. Señor,
danos la sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Danos la sabiduría para actuar con rectitud en cada esfera que se presente en nuestra vida. Que la transparencia y la responsabilidad guíen nuestras acciones, tanto a nivel individual como colectivo. Señor, en este día 65 de la cadena de oración, te presentamos nuestras peticiones por Bolivia, clamando por un avivamiento de la integridad moral en todos los niveles de nuestra sociedad. También el día de hoy, Padre Santo, te pedimos por nuestros líderes. Oramos por todos nuestros líderes que tienen ese poder y esa autoridad. Que tu Espíritu Santo les guíe para que gobiernen con sabiduría y honestidad. Que puedan tener presente tu mandato, como indica en tu palabra, que dice en Deuteronomio 16, del 18 al 19. Establece jueces y oficiales en todas tus ciudades y que juzguen al pueblo con justo juicio. No tuerzas la ley, no hagas distinción de personas, ni aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. También, Señor, te pedimos en este día por la integridad y la moral nacional, por nuestra sociedad civil. El día de hoy, en este día 65 de la cadena de oración de 90 días, te pedimos, Señor, por cada uno de los ciudadanos de nuestra querida patria Bolivia. Ayúdanos, Señor, a vivir con integridad en nuestros trabajos y comunidades, que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y que podamos decir, como el salmista en el Salmo 15, versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. También el día de hoy, Padre Santo, te pedimos por la iglesia, por cada congregación que está presente aquí en cada hermano. Te pedimos por nosotros, que somos tu pueblo, que seamos un faro de luz en medio de la oscuridad, que nuestra vida de fe sea coherente con lo que decimos y que nuestro testimonio de integridad sea un poderoso llamado a la transformación, cumpliendo con la palabra que nos dice. Te pedimos también, Señor, en este día 65 de la cadena de oración, por cada una de nuestras familias. Te pedimos por las escuelas y lugares de trabajo, para que sean entornos donde la integridad sea valorada y practicada. Que la fe en ti, Señor, sea la base de nuestras decisiones y que tu amor nos impulse a buscar el bien común. También te pido, Señor, que nos hagas, que nos des esa sabiduría para siempre, en cada minuto de nuestra vida, tengamos ese llamado hacia ti, tengamos ese llamado a la oración. También te pedimos, Señor, para que nos des protección a toda nuestra sociedad, a todos los valores éticos que tenemos como familias, como personas.
También te pedimos por esa moral nacional y también por la moral individual que tenemos en nuestros corazones. Padre Santo, no somos perfectos, pero sí, gracias a tu palabra, podemos cambiar, podemos transformarnos, podemos tener esa integridad como personas, podemos tener esa integridad moral en nuestras familias. También podemos compartir esa integridad, enseñar esa integridad en las escuelas, en los colegios y en las casas superiores de educación. También, Señor, danos esa sabiduría para compartir tu integridad, enseñar la moral en nuestros lugares de trabajo, donde pasamos muchas veces la mayor parte de nuestro día. Señor Padre Santo, tú eres nuestra base en nuestra vida. Tú eres la base en nuestras acciones. Señor Padre Santo, impúlsanos a buscar el bien común. En esta noche, Padre Santo, sabemos que tú nos has escuchado. Señor, ponemos esta oración en tus manos, confiando en tu poder para transformar nuestra nación, para transformar a cada hermano y hermana de nuestra querida patria Bolivia. En este día 65 de la cadena de oración, que no tiene distinción de fe, ni credo, ni de religión, nos comprometemos a ser parte de la solución, viviendo vidas que honren tu nombre y trabajando por una Bolivia donde la verdad y la justicia prevalezcan. Que tu voluntad sea hecha en nuestra tierra como en el cielo. Te damos gracias, Señor, porque por cada uno de mis hermanos aquí presentes que se han dado ese tiempo para compartir tu palabra, para elevar una oración por nuestra querida patria Bolivia, para elevar una oración para cambiar, para transformar nuestro corazón, para transformar nuestro pensamiento, para que vivamos con valores éticos y morales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermano Wilbur. Buenas noches. Gracias, estimada pastora. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de oración. Qué importante es orar por la justicia, por la moralidad y la integridad en nuestra nación. Creo que quedó muy claro la reflexión, quedó muy claro reflexionar acerca de este asunto tan importante, y creo que nos hemos unido en oración clamando para que en nuestro país exista integridad, no solo en unas cuantas personas en la iglesia, sino en toda la nación. Para ya cerrar este tema, quiero, si me permiten, terminar con un poema importante acerca de la justicia en Bolivia. Este poema titula Bolivia, tierra de justicia. En las alturas del Illimani, donde el viento susurra historias, se alza Bolivia, patria mía, cuna de luchas y memorias. Desde el altiplano hasta el oriente se escucha un clamor sincero. Queremos justicia, queremos ser gente que viva en paz y sin miedo. Que la moral sea nuestro estandarte y la rectitud sea nuestra bandera. Que cada acción sea un arte de amor, respeto y primavera. Oh Dios, fuente de toda justicia, te pedimos guía y sabiduría. Que en Bolivia florezca la rectitud y en cada corazón tu luz brille con virtud. Oh Bolivia, tierra bendita, que tu gente sea ejemplo fiel
de que la justicia escrita en el alma es el laurel. De esta manera entonces vamos a cerrar con este tema, agradeciendo a todos los participantes en esta cadena de oración. Pedimos que continúen en ese mismo espíritu. El día de mañana estaremos también nuevamente con esta cadena de oración, particularmente orando por cada situación de nuestra querida Bolivia. Bueno, de esa manera me despido, deseando que todos podamos tener un descanso reparador y que el día de mañana también podamos recobrar todas las fuerzas necesarias y, por supuesto, seguir buscando el respaldo y el rostro de nuestro amado Señor. Que Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, queridos hermanos. Bendiciones.